Mi nombre es Amy Hernández y bienvenidos a mi canal. Por primera vez los voy a conocer cara a cara. Yo pues vivo en Honduras, Centroamérica, y estoy muy contenta de que todos ustedes me estén apoyando con mi canal. Y bueno, si quieres continuar apoyándome o quieres conocer más sobre productos de manualidades, cómo hacer manualidades, cómo salir un poco de la caja y hacer cosas diferentes, entonces suscríbete. Todos los tutoriales hasta el día de hoy los he hecho con la voz detrás. No había pues hecho un video directamente con mi rostro, así que bueno, pensé que esto podía ser un nuevo salto en mi canal. Entonces bien, cuéntenme qué les parece, les gusta verme o prefieren solo escuchar mi voz. Entonces hoy aproveché este video hacerlo así porque resulta que tengo un haul de materiales de manualidades del estilo que yo hago para compartirlo con ustedes. Este tipo de material es específicamente lo que tiene que ver con arcilla polimérica, que es el material que parece plastilina, que es el que yo utilizo. Quiero comentarles cómo este material me llega a mí. Yo tengo un amigo que se dedica a estas actividades aquí en la ciudad de Choluteca, que es el lugar donde yo vivo. Él trae y lleva todo este tipo de materiales o cualquier cosa que tú le encargues que esté en Amazon, él la trae, yo se lo mando en dirección y él me la trae acá. Entonces prácticamente todos sus productos yo los compré en Amazon, pero en tu país yo hice más o menos un video de resina y es algo similar. Hay países en los que está Michaels, en países donde hay ciertos lugares de manualidades que tienen lugares donde pueden conseguir estos materiales. Entonces yo los compro a través de Amazon, los traigo y entonces así los tengo de aquí. Entonces bueno, vamos a empezar. Primero voy a empezar por esta caja de aquí. Esta es una caja que viene llena de lo que serían pinturas. Estas pinturas son unas pinturas marca Folk Art. Este tipo de pintura es una pintura especial para utilizarse en cualquier superficie. Entonces, esto puede colocarse en plástico, metal. De repente habrán algunos que no se aferre tan bien, pero en general en la mayoría de las superficies ellos se utilizan. Yo ya tenía, era con lo que he pintado algunas de mis estructuras anteriores, pero las que tenía eran con un término satinado y yo las quería que fueran mate, porque hay algunas obras o algunas cosas que pienso que me gustaría más que fueran mate y no que brillen. Entonces eso es más que nada por lo que quería estas pinturas, porque quería que fueran mate. Entonces compré un paquete que ya viene una selección completa de pinturas. Yo no la escojo cada una de ellas, sino que ellas ya vienen y me viene la cuestión completa. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pinturas. Puedo dejarle los precios y los links de todos estos materiales. Para completar ese juego de pinturas, como dentro de ellas venían los colores primarios y una gran selección de colores, pero no venía un color piel, y la verdad es que se puede hacer el color piel con los colores que ya vienen. Ay, pero es tedioso estar haciendo el color piel. A mí por lo menos me cuesta estarle dando el tono y que de repente, por ejemplo, estoy haciendo una escultura y le puse un tono de piel y no pude terminar ese día porque tengo que darle una segunda mano. Entonces el segundo día vuelvo a hacer el color piel y ya no me queda igual. Entonces ya no me queda igual, ya no va a funcionar la segunda capa. Entonces definitivamente necesitaba comprar un color piel, algo que ya fuera prácticamente color piel. Entonces esta la compré por aparte y es también una pintura casi del mismo tipo. Esta es otra marca de pintura, pero siempre tiene un buen acabado y es hecha en Estados Unidos y esta es color piel. Entonces así no voy a tener que estar haciendo diferentes colores de piel, solamente si la quiero oscurecer porque tal vez la piel de la escultura es un poco más morena, entonces simplemente la oscurezco un poco, pero ya tengo la misma base. Eso es en cuanto a mis pinturas. Estoy muy emocionada porque de verdad había estado haciéndolo con la satinada, pero no habían cosas que simplemente uno no las quiere satinadas. Por ejemplo, la piel. Si tú pintas la piel de una persona satinada, como que la piel no es satinada, a menos que seas piel grasa, pero normalmente no es satinada la piel, no debería pintarse satinada. Entonces hay cosas que realmente necesito que sean mate. Entonces bueno, por eso tengo esta pequeña pintura. Muy bien, continuamos. Siguiendo en esta misma línea, compré lo que sería un barniz, porque lo mismo, tengo un
un barniz que es satinado, pero ¿de qué me sirve tener las pinturas en mate si le voy a barnizar satinado? Y entonces va a volver a quedar satinado, entonces ni sé nada. Entonces compré este barniz, que es un barniz completamente mate, que después de pintar puedo inmediatamente aplicarle, o sea, ya seca la pintura principal, le coloco el barniz y ya queda mate. Tanto la pintura es mate como el barniz es mate. Entonces, por ahí es importante el barniz en las esculturas, porque toda cosa, o incluso en los cuadros de pintura, todas estas cosas tienen poros. Entonces, cuando tú aplicas pintura, esos poros se van llenando. Entonces, es necesario que para cuidar esas capas de pintura que has puesto sobre los poros de la escultura, que sea que estás pintando en este momento, el barniz va a permitir que la duración de este sea mayor. O sea, que la persona que tenga la escultura, seas tú o sea a alguien más, si la vendes o la regalas, dure en el tiempo. Esta persona no se le desgaste tan rápido la pintura, sino que le pueda durar en el tiempo. Entonces, por eso es importante colocar un barniz, y un barniz de calidad, porque si la pintura es de calidad está muy bien, pero la pintura puede caerse. Entonces es importante que ese objeto sea barnizado para que no dure mayor tiempo. Muy bien, entonces continuando, también resulta que ya se me acabó toda mi arcilla. Gracias al Señor, entre esculturas, esto, lo otro, encargos que me han hecho, porque estuve vendiendo las esculturas hace poco, entonces se me acabó toda mi arcilla. Entonces compré la arcilla y lo que hice fue comprar este pack. Este pack trae 3 paquetes. Cada uno de estos paquetes creo que es de 1 libra. Vamos a ver. Aquí dice abajo que es de 1 libra. Entonces este paquete trae 1 libra de arcilla. Este tipo de arcilla es la que más me gusta a mí en lo personal. Es una arcilla que es como plastilina, literalmente. Es como una plastilina, literalmente, que es súper moldeable. Pero al meterse al horno se endurece. Pero hay diferentes estilos de esta arcilla que se endurece también en horno. Tengo otra que es color gris, que es un poco más firme, pero es demasiado dura a mi gusto. O sea, tratar de moldearla es demasiado difícil. Entonces esta versión, que es como color carne, que es la Sculpey Original, a mí me gusta mucho porque tiene un acabado bien, o sea, al momento de usarla es suave, pero al mismo tiempo es como dura. Es difícil explicarlo. Hasta que no la usas, no te das cuenta de que cuando la intentas moldear, ella se mueve con facilidad, pero cuando la estás deteniendo para hacer algún otro detalle, ella no se mueve. Entonces eso te permite hacer detalles y al mismo tiempo que lo que ya hiciste no se arruine. Claro, siempre hay que tener cuidado. Si eres muy pesado, la puedes romper o puedes hacer algo, dañar la escultura que ya tienes, pero en general es muy fácil de utilizar. Y para prácticamente creo que terminar este haul, compré algunas herramientas para esculpir, porque conforme una escultura tiene un tamaño X, o sea, es más grande o es más pequeña, esta escultura a veces tiene espacios muy pequeños donde mis herramientas actuales no entran y mis dedos no son lo más adecuado para hacer tal vez la forma que estoy buscando, porque mi dedo también es más grande. Tal vez en una cara, tal vez estoy haciendo un ojo y ese ojo es tan pequeño que no lo puedo moldear con mis manos. Y hasta el momento a veces me cuesta mucho con las herramientas que tengo porque son pequeñas, pero necesito unas más pequeñas. Entonces lo que hice fue comprar un pack que me gustó mucho, que es este pack de estas herramientitas que son súper pequeñas. Si se fijan, mi uña contra las herramientas, o sea, es súper pequeños. Entonces, y al otro lado tienen como tipsitos como para decorar uñas, pero bueno, sirve mucho en escultura también. Entonces son muy buenos. Ya vi cómo funcionaban a través de un artista de esculturas que me encanta seguir, que es excelente. Él se llama Ace of Clay. Ya más o menos les había contado en otros videos que él ha sido una de mis grandes inspiraciones. O sea, es un tipo espectacular. Y él muestra mucho sobre cómo hacer esculturas, cómo trabajarlas, pero en habla inglesa. Entonces, si no sabes inglés, es difícil entenderle muchas cosas de las que él comenta. Y esa es una de las cosas que a mí me motivó a iniciar mi canal. Que hay muchas cuestiones de escultura, pero todas están pensadas de cierta manera como para gente de habla inglesa. Sí hay en español, pero son muy pocos. Y aparte de ser pocos, tal vez no se dedican completamente a la parte de tutorial. Entonces, bueno, esa fue una de mis grandes motivaciones. Pero yo, gracias al Señor, tuve la bendición de poder
aprender inglés. Entonces yo les entiendo algunas de las cosas que ellos comentan. Y él recomendaba estas herramientas que son muy pequeñas, y hay otras que ya las pedí pero no me han venido aún, que son igual de este estilo, pero es de silicona completamente dura. O sea, esta silicona suave. Ellas al tacto se mueven o se doblan. Y las otras que pedí, esas no se mueven. Son duras, por decir así, pero son silicón. Entonces la arcilla se desliza fácilmente a través de ella, pero no se mueve. Bueno, creo que ahí termino con lo que es el haul de materiales de lo que es manualidades. Hay otra compra que hice que quiero compartirles, que no es directamente de lo que es material de manualidades, sino que es el pequeño microfonito que estoy usando aquí. Este microfonito es un micrófono Sony, y voy a ponerles las imágenes exactamente previo a abrirlo, porque pues para grabar el video tenía que tener el micrófono, entonces no lo pude abrir acá. Pero es un micrófono que decidí comprar, es de las gamas más económicas, pero que pueden ser más eficientes para grabar videos, y quería comprarlo para poderles grabar un video de calidad y que realmente valga la pena el video, porque el audio es una parte importante de los videos. Entonces, bueno, estoy muy contenta. Ustedes dirán si el micrófono fue bueno o no, porque ya lo están escuchando. Entonces ahí les dejaré algunas imágenes. Y bien, muchas gracias, chicos, por acompañarme a este haul. Ha sido para mí toda una experiencia aprender a colocar la cámara, hacer la parte de atrás, prepararme para el video. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Todos estos videos requieren de esfuerzo, de tiempo, pero es un gusto para mí en mi país hacer algo diferente, tratar de enseñar algo que en mi país no existe, y si puedo enseñárselo a otros fuera también, todos son bienvenidos a esta gran familia de arte. Bueno, muy bien, tengan un excelente nuevo año y les mando un abrazote a todos. ¡Chao!